Mi nombre es Boris, en este vídeo os voy a hablar del proceso que he vivido a lo largo de estos últimos 7 años, en los que mi vida se ha volcado por completo a entender la sexualidad masculina para poder recuperar mi propia sexualidad, para poder recuperar la capacidad de tener erecciones y para poder recuperar mi juventud, la capacidad de experimentar sexo y la capacidad, por lo tanto, también de experimentar relaciones sentimentales con una pareja. En primer lugar os voy a hablar un poco de cuál es mi historia, de cómo ha sucedido y de cómo ha sido la sexualidad un poco en esta etapa de mi vida, y después de contaros un poco cuál es mi historia para que podáis conocerme, os voy a dar exactamente las claves, las bases teóricas que he tenido la suerte de adquirir y que me han servido para, por fin, después de 6-7 años de trabajo y de disciplina y de autodescubrimiento, me han servido para recuperar mi sexualidad y para poder convertirme en un hombre multiorgásmico, descubrir una nueva dimensión sexual en la que tengo múltiples orgasmos no eyaculatorios. Entonces, este ha sido un viaje duro y fascinante al mismo tiempo. Hoy en día estoy absolutamente agradecido de haber vivido y sufrido esta grandísima crisis porque me ha traído hasta el momento actual. Yo pierdo mi sexualidad a los 24 años, de un día para otro y de forma absolutamente repentina. Pierdo la capacidad de experimentar erecciones. Por aquel entonces llevaba 6 años con una chica, con mi pareja de aquel entonces, y de repente de un día para otro dejo de experimentar erecciones y después de unos meses experimentando estos problemas de erección también empiezo a sufrir eyaculación precoz. Esto lo que provoca es que me deje con mi pareja. Hacía un año que había muerto mi padre, yo venía arrastrando una crisis personal desde hacía tiempo. Que muriera mi padre acentuó esta crisis y la gota que colmó el vaso, por lo menos para mí, para mi autoestima y para lo que yo era aquel entonces, pues fue perder mi sexualidad. Hasta ese momento había disfrutado de una sexualidad normal, bastante plena y bastante abundante, y como te digo, de un día para otro, de forma absolutamente repentina, pierdo la capacidad de tener erecciones. Me dejo con mi pareja y pues realmente esto lo que sucede es que me sumerjo en una gran crisis, en una gran depresión que afectó a todos los niveles de mi vida. Me afectó a nivel profesional, me afectó a nivel psicológico, a nivel emocional. Fue algo realmente duro, realmente frustrante, y yo no sabía qué estaba pasando. No sabía cuáles eran las causas de este problema, no sabía qué es lo que tenía que hacer para recuperarme y no entendía por qué me había sucedido esto, por qué me estaba sucediendo esto. Al principio me sumergí en esta crisis, simplemente sufrí los problemas, me repetía que no entendía por qué me estaba pasando esto, me decía, pero ¿por qué me ha pasado a mí? ¿Cómo es que me ha pasado esto después de toda una vida disfrutando de la sexualidad? ¿Cómo ahora no puedo disfrutarla? Tenía 24 años, esto supuso dejar de experimentar sexo, dejar de experimentar relaciones sentimentales, y fue algo realmente duro y realmente doloroso y frustrante. Por esta época todos mis amigos comenzaron a sacar sus carreras universitarias, a conseguir trabajos de éxito, y yo no podía hacer nada más que no fuera intentar recuperarme. Entonces lo primero que hice para intentar recuperarme y para intentar entender y buscar respuestas fue buscar en Internet. Utilizar Internet, que es una fuente de conocimiento muy grande, y dejé a Google echando humo intentando buscar la solución y la causa del problema. Probé todo aquello que encontré en Internet y no mejoró mi sexualidad. No dio resultados esta información que encontré. Entonces pues seguí sufriendo una temporada hasta que llegó un punto en el que comencé a pensar en el suicidio realmente. Cuando tus niveles de testosterona están tan abajo, esto realmente te afecta, ¿no? Yo no me sentía hombre, no sentía mi masculinidad, me sentía absolutamente inseguro a la hora de hablar con una mujer, tuviera o no intenciones sentimentales o sexuales con ella, no importaba, me sentía absolutamente inseguro al hablar con una mujer. Me sentía inseguro a nivel profesional, no podía avanzar en mi vida, en nada, porque estaba completamente destrozado, sin energía. Y pues esto me fue afectando a nivel cada vez más y más hasta que llegó este momento en el que realmente estaba muy mal emocionalmente y psicológicamente y empecé a pensar en la idea de suicidarme. Y este hecho fue un hecho importante porque me di cuenta de que no podía avanzar por ahí.
de que no me podía permitir a mí mismo pensar en el suicidio. Tenía 24 años, tenía toda una vida por delante y tenía que hacer algo para recuperarme. Tenía que darlo todo para poder recuperarme. Entonces, este hecho de comenzar a pensar en el suicidio fue una palanca muy importante que usé en los siguientes años, en los próximos 5 años después, para cambiar, para transformar mi persona. Cada vez que intentaba cambiar algo y dudaba, me recordaba, sabes lo que hay al otro lado, sabes que al otro lado, si no cambias, si no haces algo, sabes que al otro lado está el suicidio, está no volver a experimentar sexo y está toda esta depresión y esta etapa oscura que viví. Entonces usé esto de palanca y esto fue muy importante. A partir de este momento pues hago un compromiso conmigo mismo y me doy hasta los 30 años para cambiar. Me digo, tienes hasta los 30 años, tienes 5 o 6 años para encontrar la solución. Si no encuentras la solución y llegas a los 30 años y tu situación sexual y emocional y psicológica sigue como hasta ahora, entonces quizás puedas empezar a permitirte la idea de pensar en el suicidio. Pero hasta los 30 años tienes que darlo todo para recuperarte. Entonces hago este pacto conmigo mismo y empiezo a cambiar todo aquello que puedo cambiar, lo cambio. Y empiezo entonces a hacer un ejercicio de autoobservación, de saber qué es lo que me gusta en mi vida, qué es lo que no me gusta, qué es lo que puedo cambiar. Como no tenía ni idea de cuál era la causa de mis problemas y no tenía ni idea de qué tenía que hacer, qué aspectos exactos tenía que cambiar de mi persona para recuperar mi sexualidad, pues lo iba cambiando todo. Todo aquello que no me gustaba en mi vida lo fui cambiando. Esto fue un proceso obviamente progresivo, que fue avanzando de forma progresiva y empecé cambiando cosas pequeñas y hasta que entré en una espiral de cambio, en donde mi vida se centraba en cambiar. Entonces cada día de mi vida me levantaba, me observaba y decía qué es lo que puedo cambiar para mejorar mi persona, para mejorar mi vida. Quizás así algún día toque aquello que es importante relacionado con mi sexualidad y entonces suene la flauta en medio de estos cambios y pueda recuperar mi sexualidad, porque realmente no sabía qué tenía que hacer, ni conocía realmente la causa, por mucho que buscaba. Después hubo una época en la que decidí tomar cambios drásticos en medio de esta etapa que te cuento, que duró años, y decidí dejarlo todo, dejé mi trabajo, dejé la ciudad en donde estaba, lo abandoné todo y me fui a viajar por Europa, en un viaje de autodescubrimiento y autoobservación. Me fui a viajar por Europa prácticamente sin dinero, iba viajando de una ciudad a otra, con muy poco dinero, dormía en la calle, y de vez en cuando trabajaba recogiendo fruta, trabajaba en el campo recogiendo uvas para el vino, etc., para poder ganar un poco de dinero y seguir avanzando. Esta etapa duró 1 año y medio viajando, durmiendo en el bosque, durmiendo en la calle. Y fue una etapa bonita, fue duro, pero yo me sentía más a gusto conmigo mismo porque realmente había pasado esa primera etapa en la que no hacía nada para cambiar, simplemente me sumergía en la crisis, en la depresión, y ahora estaba realmente empezando a darlo todo. Estaba tomando acción para poder cambiar y para poder encontrar la solución. Entonces, en esta etapa de viaje, pues mi sexualidad no había mejorado, pero por lo menos yo me sentía a gusto conmigo mismo, estaba satisfecho porque estaba tomando acción y estaba cambiando. Después de esta etapa de viaje decidí volver a casa para fortalecer los vínculos familiares con mi familia más cercana, con mi madre, mi hermana y mis abuelos principalmente, también intentando quizás pues con la esperanza de que fortalecer estos vínculos quizás cambiara algo dentro de mí y pudiera recuperar mi sexualidad. Volví a casa y aquí empezó una etapa muy maravillosa en mi vida en la que empecé a encontrarme con mucha información de desarrollo personal. Empecé a leer muchos libros sobre desarrollo personal y a implementar toda esa información que encontraba. Hasta que al final encontré unos libros que hablaban sobre sexualidad taoísta y cuando encontré estos libros y me di cuenta de que venían de una cultura y de unos países que llevaban 8.000 años estudiando la sexualidad de forma holística y estudiando al ser humano de forma holística, me di cuenta de que quizás había encontrado el lugar en donde podía encontrar respuestas y empecé a implementar todo este conocimiento sobre sexualidad que se explicaba en estos libros. Y poco a poco pues fui implementando todo este conocimiento y mi sexualidad por fin comenzó a cambiar muy poco a poco y empecé a tener cada día más experiencia y más control sobre mi sexualidad. Empecé a entender unas bases teóricas que se explicaban en estos libros y que realmente me ayudaron.
Entonces, después de esta etapa, hoy en día lo que te puedo decir, y ahora te voy a intentar explicar las bases que aprendí en estos libros y en la experiencia que adquirí practicando este conocimiento. Lo primero que entendí fue que eyacular supone una gran pérdida de energía. Siendo conscientes de que cada espermatozoide tiene la energía potencial para generar un nuevo ser humano y que cada vez que eyaculas expulsas cientos de miles de espermatozoides, estás expulsando una energía capaz de generar cientos de miles de vidas. Entonces la energía que hay acumulada en el semen es enorme, enorme. Esta es una de las cosas principales que hay que entender y es muy básica, es eyacular supone una gran pérdida de energía. Y normalmente cuando mantenemos sexo de forma convencional, eyaculamos sin ningún tipo de filtro, sin plantearnos ni siquiera qué es el semen y qué tipo de energía estamos expulsando de nuestro cuerpo. Cuando yo perdí mi sexualidad, yo tardé 5 años en descubrir por qué la había perdido. No es solo por un motivo, pero uno de los principales motivos por las que perdí mi sexualidad es que estaba eyaculando con demasiada frecuencia. Por aquel entonces estaba eyaculando de media unas 3 veces diarias, solo a través de la masturbación, más el sexo que tenía con mi pareja. O sea que había días que eyaculaba unas 4 veces diarias, quizás 5 veces diarias. Esto es una barbaridad. Y entonces hoy en día te puedo decir que una de las principales razones más directas por las que perdí mi sexualidad fue eyacular con demasiada frecuencia. Esto es la base, ¿no? Si eyacular supone una gran pérdida de energía, entonces ¿cuál es la solución? ¿No tener sexo? No. Si no tienes sexo, si de repente dejas de tener sexo tanto contigo mismo como con tu pareja, tu sistema sexual se irá apagando poco a poco. Es como todo, cuanto más usas tu cuerpo, más ágil es tu cuerpo, más te pide tu cuerpo que lo uses. Si de repente dejas de usar tu cuerpo y andas 6 meses con una pierna escayolada, cuando te saquen la escayola tu pierna estará, que no será capaz de moverse, sus músculos estarán atrofiados. Con la sexualidad es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución son los orgasmos no eyaculatorios. Es posible experimentar orgasmos no eyaculatorios. Es posible experimentar orgasmo sin eyacular. Orgasmo y eyaculación son cosas totalmente diferentes, aunque normalmente en el sexo convencional parezca que son lo mismo. Son cosas absolutamente diferentes. Y una vez adquieres la capacidad de experimentar un orgasmo no eyaculatorio, de forma absolutamente natural y de forma absolutamente fluida te vas a convertir en un hombre multiorgásmico. Porque normalmente piensa por un momento cómo es el sexo convencional en el que experimentas placer, 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 hasta que llega un punto que tienes tanta tensión sexual acumulada en tus genitales que expulsas esta energía a través del semen, eyaculas, y entonces de repente tu energía sexual se acaba y no puedes seguir experimentando placer. Pero imagínate que puedes experimentar placer, 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 hasta que te acercas al orgasmo, experimentas un orgasmo, pero no eyaculas. Lo que sucede es que puedes seguir experimentando más placer, puedes seguir experimentando esa experiencia sexual hasta llegar a un nuevo orgasmo y de ese a otro y a otro y a otro, y es algo realmente indefinido. Cuando adquieres esta capacidad, tú tienes absolutamente el control de tus eyaculaciones. Tú decides cuándo eyaculas o cuándo no. Y si no quieres eyacular, no es necesario, porque experimentas placer sin eyacular y experimentas un placer mucho mayor. Son orgasmos mucho más trascendentales, mucho más placenteros y yo diría que en definitiva mucho más humanos, porque al final eyacular solo es un impulso animal que está directamente relacionado con perpetuar la especie, para que la especie se pueda perpetuar. Pero nosotros somos seres humanos, tenemos la conciencia de decidir sobre nuestros impulsos. Entonces estas son las bases teóricas que he aprendido. Esto es lo que yo he aprendido y esto es lo único que me ha funcionado después de 6-7 años experimentando en torno a la sexualidad masculina, probando todo aquello que había en internet, toda la información que me encontraba, leyendo todos los libros posibles, cambiando todo. En esta etapa de transformación personal que viví antes de poder transformar mi sexualidad, dejé de fumar, comencé a hacer ejercicio, experimenté con el ayuno, cambié mis círculos amistosos, fortalecí mis círculos familiares, lo cambié todo, hice tantas cosas, que fue una etapa maravillosa, porque realmente transformé mi vida, transformé mi persona.
Y llegó un punto en el que me había transformado tanto, había dado tanto de mí, había aprendido a darlo todo de mí mismo, que recuperar mi sexualidad ya no importaba. Pero lo que te quiero expresar es que después de cambiarlo absolutamente todo, de hacer ejercicio, levantarme a las 6 de la mañana y hacer 1 hora y media de ejercicio para revitalizar mi sistema sanguíneo, después de todos los procesos de cambio y transformación que había vivido, mi sexualidad no había cambiado. Y lo único que me funcionó fue esto, entender que eyacular supone una gran pérdida de energía, entender que es posible experimentar orgasmos sin eyaculación y entender que es posible ser multiorgásmico como hombre desde la masculinidad y que cada orgasmo que experimentas no eyaculatorio te cura, te sana, es una energía que llena todo tu cuerpo y que restablece y reequilibra tus niveles de energía sexual. Entonces esto es lo que tienes que entender. ¿Cómo llegar a este punto? Pues es un proceso más largo que no te puedo explicar hoy en este vídeo. Simplemente me quería presentar, darte estas bases básicas, teóricas, de cómo puedes transformar tu sexualidad. Entonces, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por formar parte de este grupo y te iré transmitiendo a través de estos vídeos pues más información y te intentaré ayudar, porque ya hoy en día, después de 7 años, he volcado mi vida por completo en entender la sexualidad masculina, en entender cómo funciona nuestro sistema sexual masculino. Y hoy en día mi vida es esto. Mi vida es esto y yo ahora he conectado con el propósito de ayudar a otras personas, de ayudarte a ti si estás sufriendo estas dolencias, porque conozco muy bien la frustración, conozco muy bien el dolor, conozco muy bien la inseguridad que se siente al hablar con una mujer cuando estás así, conozco muy bien la sensación de perder tu masculinidad, de no sentirte masculino. Conozco muy bien cómo esto afecta a todos los niveles de tu vida, a nivel profesional, a nivel psicológico, a todos los niveles. Y yo sé que te puedo ayudar, sé que tengo el conocimiento y la experiencia para ayudarte. He invertido 7 años de mi vida en adquirir este conocimiento y esta experiencia. Hoy en día soy un hombre que experimenta múltiples orgasmos, que puedo tener sexo durante todo el tiempo que quiera. Y realmente es que es durante todo el tiempo que quiera. No hay ningún límite porque tengo un absoluto control de mis eyaculaciones y quiero compartir contigo todo este conocimiento y quiero ayudar. Entonces simplemente pues muchas gracias por formar parte de este grupo, espero poder conocerte personalmente, espero que puedas abrirte y expresarte y espero que realmente juntos podamos avanzar hacia esta nueva sexualidad, a esta nueva forma de entender la sexualidad masculina. Muchas gracias por escucharme.